Bueno, muy bien. Entonces, esta semana la terminamos el día de hoy. Es jueves, pero es la última vez que lo veo esta semana. Con el tema 3.1, en donde estamos analizando una función que tiene un montón de características la función. Pero una de las cosas en las que nos estamos enfocando ahorita es en encontrar los extremos en un intervalo, es decir, los extremos absolutos. El punto más alto de la función y el punto más bajo de la función. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde la última sesión es lo siguiente. Como punto número 1, hemos entendido ya a qué nos referimos cuando hablamos de extremos absolutos de una función en un intervalo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos extremos, pues es el plural que engloba a máximos y mínimos. Lo voy a dejar así. Es el plural que engloba a máximos y mínimos. Y también el día de ayer entendimos o hablamos de la definición de los extremos relativos. Dijimos que los relativos, pues sí son puntos altos, sí son puntos bajos, pero tampoco no son los más altos ni los más bajos. Entonces, estos también son máximos y mínimos. Sin embargo, en este tema, solamente nos hemos estado dedicando a encontrar los extremos absolutos. Era como lo que me hacía falta aclarar aquí. ¿Ok? Entonces, solamente en el tema 3.1 estamos dedicándonos a encontrar los extremos absolutos de una función. Y para eso, pues nos hemos estado apoyando de este diagrama que está aquí. Entonces, para analizar una función solamente los extremos absolutos, lo iniciamos de la siguiente manera. Partimos de una función f de x, derivamos esa función para obtener f' de x. La vamos a tratar de escribir como una función, como una fracción. Incluso, si no la podemos escribir como una fracción, es bueno que le pongamos ese denominador invisible de un 1, para entonces encontrar los números críticos. Los números críticos los encontramos buscando en donde mi primera derivada vale 0 y también en donde mi primera derivada no existe. ¿Cómo hacemos esto? Si yo quiero encontrar en donde mi primera derivada vale 0, el numerador lo igualo a 0. Y para encontrar en donde mi primera derivada no existe, el denominador lo igualo a 0. Otra de las ajustes que le hice a este diagrama fue ponerle un color de relleno a estos dos códigos que están aquí, porque al ser este curso un curso de cálculo diferencial, lo que nosotros queremos ver en sus procedimientos, pues es esto. O sea, que pongan f' de x es igual a 0. F' de x no existe. Porque si ponen nada más numerador igual a 0, denominador igual a 0, pues eso no dice nada en términos de derivadas, ¿verdad? Es algo que alguien de secundaria podría poner sin ningún problema. Sin embargo, pues lo estoy poniendo para que sepamos de que, bueno, pues es que si yo quiero encontrar en donde mi primera derivada vale 0, pues mi numerador lo hago 0. Muy bien. De los valores que salgan aquí, esos son posibles números críticos. Yo abrevié números críticos como NC, ustedes también lo pueden hacer. De estos posibles números críticos, entonces tenemos que contestar la siguiente pregunta. Esos valores que acabamos de encontrar, ¿están dentro del dominio de f de x? Si no están dentro del dominio, los desecho. O sea, no los puedo considerar como números críticos. Solamente son valores de x donde la primera derivada vale 0, donde la primera derivada no existe, pero no son números críticos. Si sí, entonces ya los puedo clasificar como números críticos. Por eso en el procedimiento que nosotros hacemos, a esos valores les terminamos poniendo NC. Ahora, tenemos que contestar la siguiente pregunta. ¿La función es continua y tiene un dominio restringido desde A hasta B? Si no cumple con esta característica, entonces pues no puedo asegurar si hay máximos y mínimos absolutos. O sea, sí puede que los haya, pero con este análisis que estoy haciendo no lo puedo asegurar. Tal vez tendría que hacer más trabajo, más análisis, fijarme en otras cosas para poder decir si hay o no lo hay. Si sí cumple con esta característica, entonces ya puedo aplicar el teorema del valor extremo, que habíamos dicho en la sesión pasada que es un teorema existencial. O sea, nomás me dice si existen o no existen máximos o mínimos absolutos.
pero me puedo apoyar de un test que se llama test de candidatos. Para poder hacer este test de candidatos, nosotros construimos una tabla de 2 columnas. En la columna de la izquierda ponemos valores de X. ¿Cuáles? Los números críticos que hayamos encontrado. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, los que hayan salido. Y ponemos los valores del intervalo cerrado, es decir, el valor de A y el valor de B, de menor a mayor. Y entonces con nuestra calculadora evaluamos estos valores de X en la función f de X. En otro grupo me preguntaron, maestro, ¿en f'? No. Por eso aquí la tablita dice f de X. Obtenemos diferentes valores de y entonces buscamos el valor más grande de f de X. Ese valor más grande va a ser el máximo absoluto que tiene una coordenada X, Y. Después buscamos el valor más pequeño de f de X y eso va a ser el mínimo absoluto que tiene una coordenada X, Y. Y ya con esto terminamos el análisis de la función, pero solamente para encontrar máximos y mínimos absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer otros ejercicios que son interesantes, puesto lo que va a salir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo voy a hacer este con ustedes y ahorita ustedes me ayudan con uno ahí en ClassDojo. En este ejemplo 3 me piden encontrar los extremos de esta función, que es f de x igual a 2x entre x cuadrada más 1, en intervalo de menos 2 a 2. O sea, me piden encontrar máximos o mínimos absolutos. El ejemplo no lo dice, o sea, no especifica máximos y mínimos absolutos, pero vamos a sobreentender que en el tema 3.1 estamos hablando de máximos y de mínimos, pero absolutos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos nuestro diagrama de flujo. Nos pide una función a derivar. En este caso, la función que queremos derivar es f de x igual a 2x entre x cuadrada más 1. Vamos a encontrar la primera derivada. En esta ocasión, voy a preferir utilizar la regla del cociente, porque al utilizar la regla del cociente, automáticamente me queda una fracción, ¿verdad? O sea, sí puedo utilizar la regla del producto, pero me va a quedar una suma de dos cosas para después reescribirlo. Entonces, por esta ocasión, vamos a utilizar la regla del cociente. La regla del cociente nos va a ayudar a encontrar f', y la regla del cociente nos dice que es la función de abajo, que es x cuadrada más 1, por la derivada de la de arriba, que es 2, menos la de arriba, por la derivada de la de abajo, que es 2x entre la de abajo al cuadrado. X cuadrada más 1 al cuadrado. Muy bien. Vamos a simplificar f' de x. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Tendríamos 2x cuadrada más 2 menos, déjame le quito ese paréntesis una vez porque ya me di cuenta que ni al caso. Menos 4x cuadrado entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Juntamos términos semejantes, 2x cuadrada menos 4x cuadrada, menos 2x cuadrada, más 2, entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Ahí está nuestra primera derivada. Como les decía ahorita, decidí utilizar la regla del cociente porque esa regla del cociente me regresa un cociente, ¿verdad? Entonces, ya la tengo ahí escrita como una fracción. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar números críticos. Entonces, aquí le voy a poner, vamos a encontrar números críticos. Para encontrar los números críticos, tenemos que buscar lugares en donde nuestra primera derivada valga 0 y también en donde nuestra primera derivada no exista. Para encontrar en donde mi primera derivada vale 0, el numerador es el que vamos a igualar a 0. Y para encontrar en donde mi primera derivada no existe, el denominador es el que vamos a igualar a 0. Entonces, el numerador es menos 2x cuadrada más 2 igual a 0. Vamos a despejar ese x pasando el 2 positivo del otro lado como menos 2.
Vamos a dividir entre -2 ambos lados, por lo que nos va a quedar un 1. Y si sacamos raíz cuadrada en ambos lados, en el lado izquierdo me queda una X solita y en el lado derecho, ¿qué me queda? Muy bien, más -1. Ya se me iba a revolver el café que me estaba tomando. Más -1, ¿ok? Entonces vamos a encerrar estos dos numeritos, puesto que estos son posibles números críticos. Ok, ahorita vemos si lo son. Vamos ahora a buscar en donde nuestra primera derivada no existe, haciendo que el denominador valga 0. El denominador es x cuadrada más 1 al cuadrado y lo igualamos a 0. Vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Al hacer esto, este cuadrado de la raíz se cancela con el cuadrado que estaba elevando ese binomio y entonces nos queda x cuadrada más 1 igual a 0. Si despejamos la x, nos queda x cuadrada igual a -1. ¿Puedo sacar algo de ahí? No, ¿verdad? Porque no hay raíces de números negativos. Entonces le ponemos que de aquí ya no sale nada. Entonces, los posibles candidatos a ser números críticos son el 1 positivo y el 1 negativo. ¿Qué nos dice el diagrama de flujo? Que me tengo que fijar si estos dos numeritos forman parte del dominio de la función. Entonces, déjenme, me regreso al diagrama y vamos a ver lo que ya llevamos. Iniciamos con nuestra función, ya la derivamos, obtuvimos f' de x, utilizamos la regla del cociente, ya está escrita como una fracción y nos dedicamos después a encontrar números críticos, haciendo que la primera derivada valga 0 y buscando en donde mi primera derivada no existe. Para que la primera derivada valga 0, el numerador lo igualamos a 0. Y para que la primera derivada no exista, el denominador lo igualamos a 0. Entonces obtuvimos posibles números críticos. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Esos valores están dentro del dominio de la función? Pues vamos a ver, ¿verdad? El dominio es desde -2 a 2. El -1 y el 1 están dentro del -2 y el 2. Sí, ¿verdad? Entonces, estos dos numeritos son números críticos y le voy a poner NC, de que los dos son números críticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el diagrama ahora nos dice, bueno, si ya tengo números críticos, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿La función f es continua y tiene un dominio restringido desde A hasta B? Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo sé que sí es continua? Por lo siguiente. Aquí, ¿verdad? X cuadrada más 1. No importa qué valor de X yo ponga en ese denominador, se va a hacer positivo. Y si le sumo un 1, voy a tener un número. Es decir, no hay ningún valor de X aquí que haga que esta función se indefina por la característica del denominador. ¿Ok? Entonces, como si se cumple esta característica, pues entonces ya podemos aplicar el teorema del valor extremo. Y para poder hacer eso, hacemos el test de los candidatos construyendo nuestra tablita que tiene esta característica. Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer esa tablita. Déjenme poner aquí una división. Muy bien. Vamos a hacer el test de los candidatos por acá. Ok. Es el test de candidatos. Nos pide hacer una tabla. En la columna de la izquierda ponemos valores de X y en la columna de la derecha ponemos valores de f de X. ¿Cuáles valores de X vamos a poner? Los números críticos que ya encontramos, que fueron el 1 y el -1, y los extremos del dominio de esta función, que son el -2 y el 2. Y aquí en medio los números críticos de menor a mayor, o sea, el -1 y el 1. Ahora sí, con nuestras calculadoras, vamos a encontrar cuánto vale f en el -2, el -1, en 1 y en 2. Entonces, todas con sus calculadoras de mano. Pero acuérdense que la calculadora no se equivoca, nosotros nos equivocamos al poner esos numeritos.
Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale f en el menos 2, en el menos 1, en el 1 y en el 2? Ustedes me dicen. ¿Cuánto vale en menos 2? ¿Cuánto? ¿Menos 4/5? Ok, con el menos 1. ¿Menos 1? Con el 1. 1. Y con el 2, 4. Ok, ya tenemos la tablita. Dime. Positivo. Ah, ok. Ah, este. Ok. Este es 4/5. ¿Ya está bien así? Ok. De estos 4 valores de f de x que tenemos, ¿cuál es el valor más grande? 4/5. No, el 1, perdón. El 1. Entonces, eso significa que tenemos un máximo absoluto en la coordenada 1,1. Del menos 4/5, del menos 1 y del 4/5, ¿cuál es el valor más pequeño? El menos 1, ¿verdad? Eso significa entonces que tenemos un mínimo absoluto en la coordenada menos 1, menos 1. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros nos dedicamos a hacer el bosquejo de la función, cosa que no vamos a hacer ahorita todavía porque nos hacen falta más herramientas para analizar completamente la función. Pero si nosotros hiciéramos el bosquejo de la función, nos vamos a encontrar con que la función tiene estas dos características, un máximo absoluto en 1,1 y un mínimo absoluto en menos 1, menos 1. Ok, vamos a ver entonces esa gráfica de la función. La función original es 2x entre x cuadrada más 1, ¿verdad? Y está restringida en su dominio desde el menos 2 hasta el 2. Esa es la gráfica y nosotros nos encontramos un máximo absoluto en la coordenada 1,1 y nos encontramos un mínimo en la coordenada menos 1, menos 1. Déjenme ajustar aquí nada más para que se pueda ver bien. Aquí está la gráfica, ¿verdad? Pues imagínense que con lo que nosotros aprendimos en Mate 3 o en Mate 4, intentar hacer el bosquejo de esa gráfica, nomás no se puede. Por eso el cálculo con la primera derivada nos permite determinar esas características de la gráfica de esta función. Déjenme copiar esta gráfica aquí. Tenemos este máximo absoluto y este mínimo absoluto. Es el punto más alto y es el punto más bajo. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, creo que el diagrama ha facilitado un poquito más las cosas, ¿verdad? Porque ya podemos entender no nada más las definiciones, sino también los pasos que tenemos que seguir para poder encontrar los máximos y los mínimos absolutos. Muy bien. Les toca a ustedes. Aquí nos piden hacer esto precisamente, encontrar máximos y mínimos absolutos para la función y igual a 2x cúbica menos 6x cuadrada en el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 3. Voy a dar 2 minutitos para que le puedan avanzar lo más que puedan
Y ahorita que suene la alarma, ya se juntan con su equipo. ¿Empezamos? Muy bien. Ahora, antes de que se junten con su equipo, el problema no lo pide, pero ya cuando con su equipo hayan verificado que tienen lo mismo, hagan la gráfica en Desmos y ustedes copien esa gráfica en su libreta, por favor. Y entonces ahorita que le tomen foto a ese problema, que salga el procedimiento que acaban de hacer, más aparte el bosquejo de la gráfica que pusieron en Desmos. ¿Ok? Bueno, 3 minutos con su equipo.
¿Sí están listos? Sí, ya estamos subiendo la foto, ¿verdad? Muy bien, voy a copiar el procedimiento de Carol. Porque fue el primero que nos apareció. Pues déjenme les comparto aquí en la pantalla el procedimiento de Carol y los demás, pues vemos lo que nosotros escribimos. Muy bien, aquí está. Entonces, tenemos la función que es 2x cúbica menos 6x cuadrada. Tenemos la primera derivada. Esa no hay cómo escribirla como una fracción más que el denominador valga 1. Y luego lo que hacemos es encontrar números críticos, ¿verdad? Los números críticos los encontramos cuando nuestra primera derivada vale 0, que es lo que va aquí. F' de x es igual a 0. ¿Sí? ¿Se lo escribes, Caro? ¿Se lo complementas? ¿Ok? Y además hay que buscar en donde nuestra primera derivada no existe, ¿verdad? Ok, entonces aquí por eso la primera derivada la iguala a 0, aunque ya el numerador está factorizado. Nos sale x igual a 0 y sale x igual a 2. De la primera derivada, cuando esta no existe, pues como el 1 nunca va a ser igual a 0, de aquí no sale nada. Entonces, como la función es una función polinomial, las funciones polinomiales no tienen ningún tipo de discontinuidad y además tiene un dominio restringido, hacemos o aplicamos el teorema del valor extremo utilizando el test de los candidatos. Ponemos en la tablita los extremos, que es el -1 y el 3, y los números críticos, perdón, se me pasó esa parte, ¿verdad? Hay que decir si estos son números críticos y si lo son porque el 0 está entre el -1 y el 3, entonces el 0 es número crítico y el 2 también es número crítico. Entonces acomodamos en la tablita esos valores, obtenemos los valores de y entonces aquí nos podemos dar cuenta que esta función restringida en este dominio tiene dos máximos absolutos porque son los puntos más altos de la función y tiene dos mínimos absolutos porque son los puntos más bajos de la función, cuyas coordenadas son 0,0 y 3,0 para los máximos y para los mínimos absolutos -1, -8 y -2, -8, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, aquí está la gráfica que nos puso Caro. Nada más hay que indicar, ¿verdad? Este puntito, -1, -8. Y este puntito, 2, -8. Este que está aquí, pues sí es 0,0. Y este que está aquí, 3,0. ¿Sale? Y aquí ya les puse yo la gráfica de esa función. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, nos regresamos a nuestros lugares. Muy bien, vamos a hacer uno más. Bueno, yo con ustedes voy a hacer uno más.
Nos piden exactamente lo mismo. Nos piden encontrar los extremos de esa función y igual a x más 2 a la 2 tercios en el intervalo cerrado de menos 3 a 6. Entonces, pues vamos a seguir nuestro procedimiento. La función que queremos derivar es y igual a x más 2 elevado a la 2 tercios. Nuestra primera derivada, es decir, y' sería 2 tercios de x más 2 elevado a la menos 1 tercio multiplicado por 1, porque estoy haciendo la regla de la cadena. Salud. Ojo aquí, ¿eh? Aunque la multiplicación sea 1, no me tengo que desacostumbrar a no utilizar la regla de la cadena. Entonces, como estoy aplicando la regla de la cadena, por eso al final lo multipliqué por 1 porque es la derivada de x más 2. Muy bien. Vamos a reacomodar nuestra primera derivada. Nos va a quedar 2 entre 3 por la raíz cúbica de x más 2. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, entonces ya tengo la primera derivada, ya está escrita como una fracción. Ahora sí, vamos a proceder a encontrar números críticos. Ok, los números críticos los encontramos cuando la primera derivada la igualamos a 0 y cuando la primera derivada no existe. Entonces, para encontrar en dónde la primera derivada vale 0, el numerador es el que vamos a igualar a 0. Y para encontrar en dónde la primera derivada no existe, el denominador es el que vamos a igualar a 0. Muy bien. ¿El numerador quién es? El 2, ¿verdad? ¿El 2 va a ser igual a 0? No. Entonces de aquí no sale nada. El denominador es 3 por la raíz cúbica de x más 2. Vamos a igualarlo a 0. Si este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, me va a quedar 0 entre 3. Y 0 entre 3 es 0. Muy bien. Acuérdense que 0 dividido entre cualquier número es 0. Al revés no. Muy bien. Vamos a elevar al cubo ambos lados para que nos quede x más 2 igual a 0. Y finalmente tenemos que x es igual a menos 2. Muy bien. Este es un posible número crítico. Vamos a revisar si sí es un número crítico. ¿Cómo revisamos si sí es un número crítico? Viendo si este 2 está en el dominio de la función que nos están dando, ¿verdad? El menos 2 está entre el menos 3 y el 6. Sí. Entonces, este menos 2 es un número crítico y le voy a poner NC. Muy bien. Entonces, como ya hicimos eso, ya podemos pasar a la siguiente parte, que es contestar la pregunta si esta función es continua y además tiene un dominio restringido. Entonces, x más 2 a la 2 tercios, ¿verdad? Pues como es una raíz cúbica y además lo que está dentro yo le estaría elevando al cuadrado por la siguiente razón. Déjenme nada más se lo pongo por aquí para que sepan a lo que me estoy haciendo referencia. X más 2 a la 2 tercios. Si yo lo pongo como una raíz cúbica, me quedaría raíz cúbica de x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, cualquier valor de x que yo ponga ahí, al sumarle el 2, puede ser positivo, puede ser negativo. Pero como yo lo voy a elevar al cuadrado, se va a hacer positivo. Y las raíces cúbicas sí las puedo encontrar de cualquier número. Entonces la función es continua, no tiene ningún agujero, no tiene discontinuidades de brinco, no tiene asíntotos verticales. Y además tiene un dominio restringido de menos 3 a 6. Entonces, pues podemos aplicar el teorema del valor extremo para poder hacer el test de candidatos. Muy bien, el test de candidatos lo vamos a hacer poniendo los valores de x que nos piden, que en este caso sería el menos 3 y el 6. Ajá. Y en el medio ponemos el menos 2. Muy bien. Rápidamente con nuestras calculadoras vamos a evaluar la función f de x
con el menos 3, con el menos 2 y con el 6. Ok. ¿Cuánto vale f con el menos 3? 1. Ok. Con el menos 2, 0. Y con el 6, 4. Ok. De estos tres valores, o sea, el menos 1, perdón, del 1, del 0 y del 4, ¿cuál es el valor más grande? El 4, ¿verdad? Entonces, esto significa que tenemos un máximo absoluto en la coordenada 6,4. Del 1 y del 0, ¿cuál es el más pequeño? El 0. Entonces, tenemos un mínimo absoluto en la coordenada menos 2,0. Ok, a ver, antes de poner la gráfica, aquí en la parte de los números críticos, cuando yo quise encontrar en donde mi primera derivada vale 0, no salió nada. Significa que cuando nosotros ahorita veamos la gráfica de la función, no hay ningún lugar en donde yo pueda dibujar una tangente horizontal. ¿Se entiende eso? No va a haber ningún lugar en donde yo pueda dibujar una rayita como una tangente horizontal, porque de aquí no salió nada. Sin embargo, cuando encontramos en donde mi primera derivada no existe, vamos a acordarnos que las derivadas no existen donde tenemos esquinas o donde tenemos cúspides. Cúspides como cuando estábamos en el kinder, es más reciente que yo, y dibujábamos palomitas en el cielo. ¿Cómo lo hacíamos? Con un piquito así, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de cúspide. ¿Ok? Entonces puede ser que ahorita nos encontramos con un pico o con una cúspide. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la gráfica de esta función. Déjenme, yo la pongo por aquí. Sería x más 2, perdón, x más 2, déjenme cierro esto entre paréntesis, elevado a la 2/3. Aquí está la gráfica, pero está restringida en su dominio de menos 3 a 6. Y nos encontramos con que tiene un máximo en la coordenada 6,4 y nos encontramos con que tiene un mínimo en la coordenada menos 2,0. Déjenme copiarles esta gráfica aquí. Y de acuerdo a esto, pues todo coincide, ¿verdad? Sí tenemos ese máximo absoluto donde dijimos que iba a estar en la coordenada 6,4 y sí tenemos un mínimo absoluto en la coordenada menos 2,0 y tal como no lo esperábamos. Resulta que esta función tiene una cúspide y se ve como ese piquito de la paloma que les decía. Nada más que la paloma está mochada, ¿verdad? Entonces tiene ese piquito, esa es una cúspide. ¿Ok? Porque ahí en esa cúspide yo no puedo dibujar una recta tangente. Y además, como dijimos ahorita, la gráfica no tiene ningún lugar en donde yo pueda dibujar una recta tangente totalmente horizontal. Aquí no se puede, ¿eh? Aquí es como tratar de poner una tabla así bien grandota sobre una cuña, por ejemplo. No se va a poder nivelar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno.
Vamos a terminar entonces con este les toca a ustedes también. Y es el último que van a hacer el día de hoy. Por lo tanto, el tiempo que nos sobra va a ser para que puedan avanzar en los sets de ejercicios que se entregan este fin de semana. Entonces les piden encontrar los extremos para esta función y igual a x a la 4 tercios más 4 por x a la 1 tercio en el intervalo de -8 a 1. En esta ocasión voy a dar 3 minutos, porque si hay un poquito más de trabajo ahí con la primera derivada y escribirla como fracción. 3 minutitos y ahorita se juntan con su equipo. Muy bien. Hasta donde hayan llegado, continúen con sus equipos, compartan lo que tienen, hagan correcciones. Y lo mismo que en el anterior, ya cuando hayan llegado a lo mismo, pongan la gráfica en Desmos y hacen el bosquejo en su libreta en base a lo que tienen. 3 minutos para trabajar con nuestro equipo.
Pones, por ejemplo, ah, así está. 2 elevado a la 3 de nada. Ah, creo que no se los puse en ClassDojo, ¿verdad? El espacio. Ya les debe salir el espacio en ClassDojo para subir la foto de este procedimiento, de este problemita. Voy a dar 3 minutitos más porque todavía los veo moviendo el lápiz.
¿Quieres? No, a mí me sale otro número. O sea, el -8 sí sale, pero en Y no es ese. Debe ser 8. Estamos terminados, ¿verdad? Premios. Más. Muy bien. Vamos a ponerle tantita pausa a lo que estamos ahí haciendo con nuestros equipos y vamos a revisar lo que llevamos hasta ahorita, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos esta función que es y igual a 4, perdón, y igual a x a la 4 tercios más 4x a la 1 tercio. El intervalo cerrado de -8 a 1. Ocupamos la primera derivada, que es esta que está aquí. Nada más, esta primera derivada es la que tenemos que dejar escrita como una fracción, que un paso intermedio es 4 tercios por x a la -2 tercios, sacando como factor común el 4 tercios y el que tiene la potencia menor, que es x a la -2 tercios. Pero esto tenemos que escribirlo como y' igual a 4 por x más 1 entre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. ¿Sí? Esa es la primera derivada escrita como una fracción. Y otra vez, acuérdense que tenemos que indicar en dónde nuestra primera derivada va a valer 0 y en dónde nuestra primera derivada no existe. Entonces, ya pueden ir dejando de escribir, ya pueden dejar de escribir numerador igual a 0, denominador igual a 0. Eso ya lo pueden dejar de escribir. El numerador es 4 por x más 1, lo igualo a 0. El denominador es 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada y lo igualamos a 0. De aquí sale x igual a -1. Vamos a encerrarlo porque es un posible número crítico. Y de aquí sale x igual a 0, porque también es un posible número crítico, ¿verdad? Muy bien. ¿El -1 está dentro de este dominio? Sí, entonces sí es un número crítico. ¿El 0 está dentro de este dominio? También, por eso es un número crítico, que es lo que aquí Xiomara está poniendo como número crítico y número crítico. La tablita entonces la completamos poniendo el -8, el -1, el 0 y el 1. Evaluamos aquí y nos da que tenemos un máximo absoluto y un mínimo absoluto en la coordenada -8,0 y -1,-3. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces otra vez, completen la primera derivada escrita como una fracción. Indiquen en dónde van a buscar que su primera derivada valga 0 y que su primera derivada no existe. Lo del diagrama, o sea, esto que está aquí, en esta parte del medio, donde dice numerador igual a 0 y donde dice denominador igual a 0, eso ya lo pueden dejar de escribir. ¿Sí? O sea, esto no es necesario, es una guía.
Lo que sí importa es que escribamos f' de igual a 0. Perdón, f' de x igual a 0 y f' de x no existe. Por eso estos cuadritos yo los sombré en color azul porque eso sí o sí tiene que estar. Pues déjenme sombrear este también. Porque la primera derivada también tiene que estar. ¿Qué más tiene que estar? Tenemos que indicar lo de los números críticos. Eso también tiene que estar sí o sí. ¿Qué más tiene que estar? La tablita, ¿verdad? La tablita también tiene que estar. Y las coordenadas del máximo y del mínimo absoluto, esas también tienen que estar. Muy bien. ¿Dudas con este que acaban de hacer? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto cerramos el tema 3.1. Aquí en el tema 3.1 nosotros vimos la diferencia entre los extremos absolutos y los extremos relativos. Déjenme volver a copiar esto que está aquí porque tiene aquí una versión antigüita. Entonces ya entendimos la definición de los extremos absolutos, que es lo más alto o lo más bajo. Y hacemos referencia a máximos y mínimos porque extremos es una palabra en plural. Ya vimos también cuándo son los relativos, pero no hemos visto todavía cómo encontrarlos. O sea, si es un punto alto, si es un punto bajo, pero no es el más alto ni el más bajo. Y también ya hablamos de cómo encontrar los extremos absolutos y por esa razón nos estamos apoyando de ese diagrama de flujo que anda por ahí. ¿Sale? Bueno, yo le dejo hasta aquí.